un bloque electoral y tampoco es un concepto abstracto. Es decir, si queréis una definición de diccionario, pues no la vais a encontrar. Si la encontráis en el contexto de Gramsci, tenéis que pensar sobre ella, porque no estamos hablando de una abstracción. De hecho, los materialistas negamos las abstracciones. Y para Gramsci, para nosotros, el ser humano no es una abstracción, es un ser social que actúa en un momento histórico concreto. Entonces, en cada momento y en cada lugar, eso se comportará de una manera o de otra. Porque un bloque histórico, como lo indica completamente, es diferente en cada momento histórico. Es diferente la clase dominante, es diferente los aliados que tiene la clase dominante, son diferentes el comportamiento de los grupos subalternos, es diferente la cultura o la hegemonía cultural en cada momento histórico, y nos tocará analizar la nuestra para poder entender mejor cómo actúa el bloque histórico dominante, que es el que hay, y luego cómo poder crear un alternativo si realmente esa es nuestra operación. Pues yo creo que yo creo demasiado alegremente hemos hablado de la izquierda, de la creación del bloque histórico en España, que por eso yo creo que se ha confundido demasiado fácilmente con una vía electoral. No hemos terminado de entender algo que yo creo que queda muy claro en los textos de Gramsci, es que un bloque histórico alternativo, o que tenemos que construir lo que debería ser, es el conjunto organizado de los grupos subalternos, o de las clases subalternas. Más complicado, seguro, pero entender que tenemos que partir de ese concepto, es decir, no podemos trabajar solo en la idea de cómo atajar el bloque histórico en términos superestructurales, es decir, en términos culturales, en términos geopolíticos, en términos de concepto jurídico del país, en términos religiosos o ideológicos. Se atacan la estructura económica que opera en cada país, y en esa estructura económica nosotros somos las clases subalternas, y en esa conjunción y organización de las clases subalternas de forma solidaria es de donde podemos partir la construcción de un bloque histórico diferente, ¿no? Porque es desde ahí donde además, desde esa unificación de los grupos subalternos o de trabajar de manera solidaria las distintas clases subalternas, es de donde podemos disputar la hegemonía, ¿no? Es otro gran concepto que también del que se ha yo creo mucho de Gramsci, ¿no? Las tergiversaciones de Gramsci empiezan hace mucho. Tenemos unas jornadas sobre Gramsci en Salamanca que yo creo que salieron bastante bien. En ellas Juan Trías, que es un histórico del PC, que fue director de la FIN en los años 70, un catedrático de historia, nos recordaba que la primera mala interpretación de Gramsci la hicimos los comunistas. Entonces, y él decía cómo se cogió a Gramsci en el 13 Congreso del PC, a Gramsci para atacar a los leninistas, decía él, ¿no? Como si Gramsci fuera el filósofo del consenso, ¿no? O de la generación de consensos sociales frente, ¿no?, al leninismo, que ataca más un poco la lucha más directa contra las clases dominantes, ¿no? Es una concepción falsa, pero se utilizó en ese momento incluso por parte de dirigentes del PC, ¿no? Como si Gramsci solo hablara, insisto, del consenso, que hablaremos más adelante, pero no es verdad. Gramsci también habla de consenso y conocer, ¿no? O habla en todo momento de la necesidad de los dos elementos, ¿no? Pero insisto, yo creo que había una mala interpretación de parte incluso por el propio PC. Siguiendo en lo que no es un bloque histórico. Un bloque histórico tampoco es una alianza de clases. A veces se oye esa interpretación, ¿no? Que para hacer un bloque histórico en España tiene que haber un pacto interclasista entre, ¿no?, la burguesía nacional en un momento globalizado con las clases subalternas para poder tener un proyecto de país. Bueno, eso es otra cosa. Pero no es exactamente, insisto, un bloque histórico, ¿no? Pero la visión más tradicional, más correcta de lo que es un bloque histórico, que falla de corregirla, por supuesto, es la alianza entre las dos elementos, ¿no?, la superestructura y la estructura. La superestructura, como sabéis, ¿no?, pues son todos los elementos ideológico-culturales, religiosos, el sistema jurídico, el sistema político, ¿no? Y la estructura, que es lo que nos importa también, ¿no? Que son, por supuesto, los modos de producción, la fuerza de trabajo y las relaciones sociales entre ambos, ¿no? Entender o querer entender la política solo dentro de los dos ámbitos distintos, ¿no? Analizar solo la estructura económica, eso es el determinismo que lleva a la izquierda a tantos fracasos, ¿no?, el determinismo a la Segunda Guerra Internacional, que decía que la revolución vendrá cuando las condiciones objetivas se den, nos sentamos a esperar a que se den las condiciones objetivas y la revolución surge, ¿no? Bueno, eso es un error de análisis, porque tampoco analizaba la otra parte, que es la superestructura. Pero analizar solo la superestructura, y eso tiene mucho que ver con la izquierda también, es decir, analizar solo lo político, lo cultural, lo ideológico, es pura posmodernidad. Porque nosotros, los materialistas, sabemos que esa superestructura depende de la estructura. Depende de cómo sean esas relaciones sociales entre las clases sociales, entre las fuerzas productivas,
habrá una superestructura u otra. Entonces, actuar solo en la superestructura como pretenden algunos de nuestros primos o como se hace demasiado fácilmente, entiendo, es no operar en la estructura, y eso es un error, porque así no conformamos no solo el bloque histórico, sino las alianzas necesarias para poder confrontar el modelo económico en el que estamos. Y dejadme que incida en esto porque lo he visto demasiadas veces en los últimos tiempos, ¿no? Es decir, yo creo que nosotros no tenemos que analizar las encuestas electorales, sino el CIS. Y es que no es lo mismo analizar cómo está y cómo se comporta la clase trabajadora, analizar qué es lo que vota. Lo que vota es consecuencia de lo de menos. Y si no entendemos las dos cosas, creo de verdad que agarramos en el análisis y arreglamos por tanto la propuesta, con lo cual eso es un error. Por eso Gramsci nos ayuda. O sea, nos ayuda a entender que esta unión, o sea, es decir, entender su estructura siempre de una manera absolutamente relacionada, dependiente de hecho una de la otra, nos ayuda a entender el momento histórico en su absoluta complejidad y por lo tanto con la propuesta mucho más acertada que si lo hiciéramos solo desde una de las dos partes, ¿no? Decía en esta charla de la que hablaba, que hicimos en Salamanca, otro gran teórico de Gramsci, que es Joaquín Mirás, hablaba de que la estructura para el sistema es el Dios oculto, es de lo que nunca habla. O sea, la posmodernidad, lo que estamos viviendo, solo habla de superestructura, solo habla de anécdotas, habla de acontecimientos sueltos, no habla de lo que es el proceso histórico, no analiza, es decir, da datos sueltos, ¿no? En España hay 50% de precarios, y la siguiente noticia es cómo fríen una tortilla de patatas, o sea, pero eso es real, en el periódico lo veis, o sea, es como el que no puede haber una análisis seria, porque para ellos la estructura es el Dios oculto, porque lo conocen, saben que existe, lo conocen mejor que nosotros, operan mucho mejor que nosotros en la estructura. Pero si nos entretienen con la apariencia solamente, no solo es apariencia, la estructura es algo serio, pero solo con la apariencia no veremos al Dios oculto, que es la estructura que es donde nosotros queremos operar, ¿no? A la hora de construir un bloque social alternativo, intentar formar parte o construir, sí, ¿no?, un bloque social alternativo, hablamos yo creo que también, por lo menos en los ámbitos de izquierda y del PC, yo creo con cierta alegría, del concepto de hegemonía, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar un poco cómo podemos construir esa hegemonía alternativa. Y yo voy a insistir, como cualquier lectura de Gramsci os ayudará, a que esa hegemonía siempre tiene que salir de los grupos subalternos. Es decir, yo creo que la batalla cultural, la batalla por los valores, por la energía, hay que darle en todos los ámbitos, faltaría más y es absolutamente central. Pero si no parte de los grupos subalternos, estaremos nuevamente dando una batalla donde no corresponde. Yo creo que los ámbitos hay que disputarlos en todas partes, ¿no? Pero insisto, tendrá que salir siempre desde los grupos subalternos. ¿Cuándo se produce, o cuándo podemos entender que se produce una crisis de hegemonía y por lo tanto una oportunidad de cambio? Y podríamos analizar eso, por lo propio también de una charla que escuché en otra ocasión. Se produce una crisis de hegemonía del bloque dominante, en primer lugar, cuando fracasa su proyecto de masas, esto es lo que ocurre en las guerras, también puede manifestar, se siempre un fracaso del proyecto dominante y es un momento en el que hay una oportunidad también de cambio de hegemonía del paradigma, o cuando los de abajo no nos comportamos con la pasividad política que se espera de nosotros. Yo creo que por eso, en esta lectura de Gramsci ha vuelto a salir en España, pero yo creo que algo de esto ha habido en España en los últimos años. Es decir, parte de las clases subalternas no nos hemos comportado como el sistema esperaba de nosotros, ¿no? Porque, y ahora voy a otro concepto que yo creo que nos va a ayudar, cuando lees a Gramsci te queda muy claro, pero los teóricos también, que el capitalismo no solo necesita la pasividad de las clases subalternas para existir, necesita su complicidad. Necesita que haya un consenso activo, es la palabra, un consenso activo de las clases subalternas para poder mantener esa hegemonía y para poder imponer los sistemas de dominación. Que no basta solo con que no nos interese la política, es que no interesa la política, es un consenso activo. Por eso, cuando ese consenso activo se rompe, porque de eso se trata el consenso no trata que no estamos de acuerdo, el consenso en esos términos es un consentimiento activo de que lo que está ocurriendo es lo que tiene que ocurrir. Entonces, cuando los grupos subalternos no nos comportamos de esta manera, o cuando rompemos ese consenso en el sentido de que no aceptamos pasivamente las cosas como son y pretendemos cambiarlas, es cuando hay una oportunidad para cambiar, hay una crisis de hegemonía y una oportunidad para meter una cuña mucho más en lo que pueda ser los otros conceptos en los que yo no voy a entrar, seguro que nos falla, que es el concepto de crisis orgánica, ¿no?, y de crisis histórica, ¿no? Es decir, ver si en España realmente estamos en una crisis histórica o si estamos en una crisis orgánica. Yo sé que él va a decir que no,
pero estaría bien analizar por qué. Porque a veces también, durante la época de las grandes movilizaciones, yo creo que veíamos la oportunidad, o entendíamos, intuíamos, teníamos esa intuición de clase de entender que algo se había roto, pero realmente no tengo muy claro si produjera una crisis orgánica en la clase dominante española, ¿no? Aunque hay cierta crisis de régimen, que yo creo que sí que hay, pero no todas las demás, ¿no? Es decir, yo solamente insistí en ese concepto, que el concepto de consenso, en el que nos llevamos bien, o sea, el tema de consenso es una aceptación activa, ¿no?, de la realidad como es, y por lo tanto el consenso contrario también requiere de una actitud activa. Porque, y con esto voy terminando, otro de los grandes elementos que yo creo que nos ayuda a recordar es el término de acción, de actividad. Nosotros somos hijos de la filosofía de la praxis, no una filosofía contemplativa que analiza la realidad y no interviene sobre ella. Todo lo contrario, o sea, nosotros nacimos para actuar. Y en esa acción a la que constantemente nos llama Gramsci, es decir, entender el mundo por supuesto, pero para transformarlo, porque si no, a eso me llevo a la universidad. Es decir, en esa acción es donde hay un enorme campo de batalla también que disputar al enemigo, ¿no? Y que tiene que ver con no aceptar, bueno, primero que no hay alternativa, que no hay capacidad de sueños, o sea, uno de los grandes éxitos, yo creo, del capitalismo actual, y de eso hemos hablado mucho estos últimos meses, es que ha negado el antagonista en la superestructura, ¿no? Es decir, por decirlo de una manera, en los años 70 la superestructura de una sociedad de la gente y tal, había un antagónico, que era la Unión Soviética o el comunismo, lo real, ¿no? La caída del mundo, ese elemento antagónico desaparece, y uno de los grandes triunfos del capitalismo actual es que en la superestructura de la sociedad o en la mente de la gente no hay un antagónico. Es decir, no hay la capacidad de soñar un mundo sin el capitalismo. La capacidad existe, perdón, la frase no es correcta, lo que digo es no existe hoy un imaginario que niegue que el capitalismo pueda ser superado. Y de hecho, esto lo pasa muchas veces, cuando la gente sueña un futuro, lo hace en modo de apocalipsis, es decir, son películas que hablan de catástrofes, de mundo que no existe, tenemos que ir a colonizar otro planeta porque no vamos a poder hacer, o sea, un mundo que no existe, un mundo apocalíptico, porque es incapaz de imaginar un futuro sin capitalismo. Y esa es una de las batallas que hay que ganar. O sea, la capacidad existe, pero no hay capacidad de soñar de manera infinita. Lo que digo es que el capital niega que en esa superestructura esa capacidad de. Y es una de las disputas que tenemos que hacer, porque nosotros, como hijos de la filosofía de la praxis, entendemos que el ser humano no es un absoluto, es un ser social, por tanto, en cada momento histórico que puede cambiar, debe cambiar, de hecho cambia constantemente, y hacemos de ese cambio dialéctico y de esa capacidad de incidir en la historia y en la realidad nuestra razón de ser, ¿no? Por eso insisto, yo creo que entender el bloque histórico es fundamentalmente un proceso de construcción en el que lo que nosotros pretendemos es, dentro de esa función de solidaridad y organización de las clases subalternas, anteponer un bloque histórico que pueda vencer a los grupos dominantes de una manera inconfrontada en todos los aspectos. Yo insisto en esto. Hay un riesgo del que nos alerta también Gramsci, y es otro término, como veréis estoy viendo términos, nada más un poco para arriba, ¿no? Otro término que Gramsci define maravillosamente y yo creo que viene muy a huevo a lo que está pasando en España, que es el concepto de transformismo, ¿no? En lo que Gramsci dice la capacidad que tiene el bloque histórico dominante para absorber o neutralizar a todo aquello que se le confronta. Y es una capacidad enorme que no podemos minimizar. El capitalismo tiene una enorme capacidad de adaptación, o sea, lo sabemos nosotros, pero además tiene una enorme capacidad de absorción y de neutralización de las fuerzas contrahegemónicas. Y ese riesgo puede existir. Y por eso yo creo, y soy de las que defiendo, que uno de los muchísimos motivos por los que el Partido Comunista tiene razón de ser, es ese. Es que a nosotros no nos van a adaptar, no nos van a neutralizar y no nos van a absorber. Y aunque solo sea por ese motivo, el Partido Comunista tiene más sentido que nunca. En un momento en el que ese riesgo existe. Y no es por criticar a nadie, esto es un proceso histórico, es que no es un tema moral, yo no estoy juzgando moralmente a Rejón, de verdad que no. O sea, es un tema en el que el capitalismo tiene esta capacidad. Y o lo tienes muy claro y analizas entre otras cosas con las herramientas que nos da también Antonio Gramsci cómo ocurre, o nos puede captar, neutralizar, o lo que es peor, cambiarte de bando, que también ha pasado, como he visto en un libro que acabo de ver el otro día, que casi me muero de risa, y ponía municipalizar es malo, Ramón Tamames. O sea, eso es cooptación de alguien que escribió unos libros, en su momento magníficos, libros en su momento, sobre eso, me parecía como muy.
Bueno, yo creo que ya te digo que nos puede servir estas herramientas para entender un poco lo que pasa en España hoy. Otro de los grandes estudiosos de Gramsci en España, el Jordi Mir, intenta hacer un análisis de la España de hoy con estas herramientas gramscianas. Yo no estoy muy de acuerdo en todo, pero normalmente podía decir que los subalternos se movilizaron después de la crisis del año 2006 de una manera muy fuerte, ¿no? Y que esa movilización llevó, entre otras cosas, a la superación de los partidos políticos clásicos, ¿no? De cierta modificación en el régimen, ¿no? Precisamente por esa explosión que hay que entender que es una explosión también de las clases subalternas muy hartas también de lo que estaba pasado, ¿no? Y que en cierta medida supuso también el 15M, incluso la aparición de Podemos, cierta ruptura del consenso dominante, ¿no? Que hacía el consenso de la transición, ¿no? Que decía que hemos hecho una transición modélica y que el modelo tanto económico como político español era un modelo ad eternum, bajo la égida del rey, porque eso es la estabilidad, ¿no? Bueno, yo creo que eso sí que se modificó en torno al 15M, en torno a la comunicación, en torno a las mareas, que modifica parte del consenso dominante. A partir de ahí decir que se ha roto el consenso del grupo dominante lo veo muy exagerado, pero sí que es verdad que ha habido ciertos cambios y que en esos cambios es donde yo creo que tenemos que trabajar. Porque uno de los mitos que se rompió durante la crisis económica, que yo creo que es donde debemos incidir más, era el mito y el consenso creado, el consenso activo de las clases subalternas, de que si tú trabajabas, y trabajabas mucho, tenías un salarito, puedes ponerte tu casa, tu casita en la playa, irte de crucero una vez al año o cada 2 años, y de vez en cuando un restaurante bueno, tus hijos iban a la universidad y la vida es perfecta. Bien, pues eso que era un mito que operaba en la clase trabajadora de una manera más muy poderosa, se rompe en la crisis, y hoy estamos en el asentamiento de un paradigma que es la precariedad, en la que el capital se siente tan fuerte que no necesita ni siquiera plantear una mentira, un sueño. Hoy el proyecto del Partido Popular no es entusiasmante. El proyecto de las élites dominantes españolas no presenta ningún proyecto de futuro de país, es acojonante. Hubo un momento en que sí lo presentaron, ojo, y muchísimos, ¿no? Desde los regeneracionistas hasta los tecnócratas de Opus Dei. En los años 60 tenían un modelo de país, Felipe González, por supuesto, o sea, y lo aplicaron y vendían un sueño a la clase trabajadora, ¿no? Era el sueño de mejorar, era el sueño de ser pequeños propietarios, comprarte una casa, antes era la señora. Todo eso está ahí. Mi gran sorpresa es que la derecha, las clases dominantes, no tienen un proyecto de país. Ni le dicen a la gente, si me votas y garantizas la estabilidad, yo garantizaré tu puesto de trabajo, tu casita en la playa, o que tus hijos estudien, o que tengas un coche, no sé, esas que vendían en los años 70 o 80. Esta cultura del sueño también es una oportunidad para poder trabajar y decir, porque por lo menos no tenemos en algo de la superestructura, ¿no? Una mentira más, sino que la realidad cruda es la que se maneja en la que manejamos nosotros, y es que han condenado a este país a la precariedad, y la precariedad no es futuro, la precariedad es inseguridad. Estoy hablando y estoy pensando que igual hasta lo hacen a propósito, porque en otros países esa inseguridad la clase trabajadora lleva a la extrema derecha, o sea, se me está ocurriendo ahora mientras estoy hablando, pero igual hasta lo hacen intencionadamente, pero no es el caso de España. Entonces, bueno, termino un poco con qué es lo que hay que hacer. Pues nada nuevo bajo el sol, trabajar desde lo que somos, las subalternas, intentar los mayores niveles de solidaridad de las clases subalternas y pensar siempre desde ahí. Pensar y trabajar desde la explotación siempre, decía Sacristán, ¿no? Desde la explotación. Que no nos engañe porque es necesaria y es imprescindible. Y termino con una recomendación estúpida sobre qué hacer para construir un bloque histórico alternativo en España, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer es estudiar. Estudiar y analizar la realidad. Porque nos están dando muy pocos datos, es decir, como opera solo la superestructura, como hablábamos antes, ¿no? Nos toca seguir una realidad que no es fácil de encontrar, datos de cómo está la clase, de cómo está el capitalismo, o sea, estudiar, nos toca estudiar. Eso no lo vamos a hacer sin datos, lo vamos a hacer de forma no científica. Lo tenemos que hacer de una manera seria y estudiando, y por eso son absolutamente fundamentales. Entender y decir a todo el mundo que un bloque histórico no es un bloque electoral. Un bloque electoral es algo absolutamente, ¿cómo decirlo? No lo quiero minimizar tampoco, pero bueno, creo que decir un bloque electoral es lo más fácilmente asimilable por el sistema. Si no va acompañado de un trabajo desde las clases subalternas, o sea, nítidamente, ¿no? Trabajar en el conflicto social,
poder entender y cómo trabajar esa solidaridad y, en términos de la Izquierda Unida, pasar de lo que habíamos definido en la última asamblea, de lo que hemos hecho un bloque social y político, ¿os acordáis? Ese era el eslogan, ¿no? Pues pasar ya de ese bloque social y político, que todo el mundo entendió al final que era un bloque electoral más conflicto social, que está muy bien, a intentar ya disputar también un bloque histórico. Y eso significa hablar de hegemonía, hablar de cómo tendemos y estructuramos el conflicto dentro de las clases subalternas y también la disputa cultural, que en este país es también. Así que nada, yo voy a terminar solo con una frase que os conocéis, pero que viene bien siempre recordar, que tenía Antonio Gramsci en Word, en su despacho, ¿no? Que es la fórmula mágica para cualquier revolucionario. Y es aquella de organicémonos porque vamos a necesitar de toda nuestra fuerza, instruyámonos porque vamos a necesitar de toda nuestra inteligencia y actuemos porque vamos a necesitar toda nuestra fuerza. Antes invitábamos a la gente por las cosas. Que bueno, las dos cosas, antes de empezar, lo primero, bueno, felicitar a la Federación, porque ya son varios años de consolidación de un modelo de escuela de invierno relacionado con temas internos del partido, escuela de verano en relación al debate político, ¿no? Y cuando algo se consolida, pues es un elemento que nos permite pensar en su perpetuación. Y luego también, porque las escuelas de invierno son en otoño y las escuelas de verano son en primavera. Entonces las escuelas del PCM tienen un carácter premonitorio, ¿no? Tienen un carácter como tiene que ser, ¿no? Los comunistas, ¿no? Anunciando un tiempo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que para mí es un honor estar en la escuela pero no como secretario de la formación, sino en concreto ya como militante del Partido de Madrid, ¿no? En segundo, es un privilegio estar en esta mesa con mis dos camaradas que me acompañan. Lo voy a poner como un ejemplo. El jueves pasado, esto no lo he contado, no te lo voy a contar, me escribe el Álvaro García Linera, que es el vicepresidente de Bolivia, ¿no? Me escribe su número 2. Álvaro dirige una revista, que es como una revista política más importante de Bolivia, se llama Migraña, una revista teórica, ¿no? Marxista, catarista, ¿no? Una orientación concreta, ideológica es esa. Y escriben porque habían visto los vídeos de las jornadas de Gramsci, marxismo para el siglo XXI, que organizamos justo hace un mes, porque fue el 3 de mayo, ¿no? Hoy es 3 de junio, pues el 3 de mayo, ¿no? Un día como hoy en Salamanca, hace un mes. Entonces la habían visto y me escriben para que hiciese un artículo sobre las conclusiones de esas jornadas, ¿no? Claro, la figura de Álvaro García Linera, de esa revista y del marxismo que intentan elaborar en América Latina, tiene en Bolivia, en torno a esta publicación, un elemento de referencia. Claro, y esto es un éxito de la organización, colectivo, pero claro, es muy difícil llegar a estos niveles, ¿no? De impacto, de realización, de éxito, sin camaradas como Marga Ferrer, sino que es imposible que salgan estas cosas, y estas cosas tienen un impacto positivo porque intentamos siempre llevar a los mejores, y uno de los mejores es Joan Ferrer. En ese sentido, para mí, yo que soy como generación Tafalla, desde jovencito y de que en realidad, puedes imaginarlo, ¿no? Voy a hablar de 3 cosas, ¿sí? Así que agradecer por poder estar aquí, que en un principio no podía estar, pero bueno, gracias a Materia Rueda en Italia, que he podido llegar, ¿no? Lo siento por los cámaras de Sofía en puta. Voy a hablar de 3 cosas, ¿no? Una caracterización histórico, social, geográfica del bloque histórico. Segundo, características del bloque histórico. Y tercero, como referencias contemporáneas de la España de hoy del bloque histórico. Bien, una cuestión de una opinión personal. No voy a hablar, bueno, lo primero, no voy a hablar de Gramsci, o no voy a hablar de Gramsci solo. Metodológicamente, ¿qué autores voy a utilizar? Voy a utilizar un determinado Marx, que en concreto es el Carlos Marx, aunque Carlos Marx, la verdad, que no es una persona que nos pueda, no es un autor, no es un militante referencial en torno al bloque histórico, porque pertenece al bloque histórico de contexto, ¿no? Pero sí el Carlos Marx, de 2 libros pequeñitos, dos muy importantes, donde encontramos el Marx analizando en tiempo real la política, que son los dedicados a la Revolución en Francia. ¿Bien? 18 en Rumania y 8 clases en Francia. Que es, por cierto, el Carlos Marx que leía Gramsci. Gramsci no, el Capital pues, no lo trabajó específicamente en profundidad, Lenin más, pero bueno, digamos hasta el Carlos Marx. Pero fundamentalmente a Lenin, a Gramsci y a Mao Zedong, ¿no? Estos serían los autores que más he trabajado en torno al bloque histórico. Y ahora voy a explicar por qué. Bien.
Gramsci, su primera etapa, la porseguista, la que tanto me gusta, ¿no? Y la más conocida, cuando en la cárcel. La segunda etapa menos, ¿bien? Que es la de, como secretario general de Vichy. O sea, cuando era el joven de la izquierda socialista, cuando lo meten en la cárcel. En el medio, lo dejan para otro día. Que es muy interesante porque es la cuestión meridional, ¿no? De Lenin, el Estado de la Revolución, ¿bien? Y de Mao Zedong, todo el trabajo teórico que él hizo, digamos, desde su derrota en Shanghái, o sea, la retirada, ¿no? La retirada táctica, la larga marcha, y la articulación del bloque de la política de liberación nacional contra los japoneses. Hay un texto muy bueno sobre la dialéctica de Mao Zedong que me ayuda mucho a entender los bloques. Bien, estos serían los autores. Y luego no voy a hablar, porque ya lo ha hecho Marga y lo va a hacer el dominio de Trafalla, sobre conceptos. Voy a caracterizar más históricamente las cosas. ¿Por qué? Porque Gramsci no era un profesor de ciencia política. Aunque a veces se nos quiera plantear así. Entonces a Gramsci no es vamos a conocerlo en función de qué opina el bloque histórico de hegemonía, ¿no? En cuestión de conceptos, sino Gramsci era un militante que luchaba por la revolución en su país. No cualquier revolución, la revolución socialista. Y todo lo demás es subsidiario a este elemento central. Entonces, esto es también una cuestión de prevención. No voy a hablar tanto de Gramsci en torno a conceptos y tal, sino me interesaba más trasladar a la escuela porque dónde surge el bloque histórico, qué características tiene y qué elementos contemporáneos nos pueden servir. O cómo caracterizar nosotros un concepto de bloque histórico actual. Bien, lo primero, el bloque histórico, mi opinión, no creo, o sea, no es una praxis política del movimiento comunista que ha existido siempre, sino que corresponde a una etapa determinada, a un momento determinado. ¿Cuál sería? En términos históricos, corresponde a un momento del capitalismo de descomposición y de crisis que tiene que ver sobre todo a finales del siglo XIX. La crisis del siglo XIX, lo que se conoce como la crisis de la primera globalización, desencadena primera y en cierta forma la segunda guerra mundial, ¿no? El conflicto es la crisis, por un lado, de la División Internacional del Trabajo articulada en torno a la corona británica, el mundo colonial en su momento de esplendor, con el eje de Gran Bretaña, la crisis económica desencadenada por el libre comercio en el sector primario, el sector agrícola. Fue un éxito la revolución industrial, se generaron barcos de vapor, ¿no? Ferrocarril, abarataron los precios del trigo y era más barato traer trigo de Argentina, Australia y Rusia, hundimiento del trigo alemán, ahí viene la reacción política posterior, del trigo español, desencadenó la caída del canovismo y la subida, digamos, posteriormente de Primo de Rivera en los años 20 como reacción, ¿no? Desencadenó un colapso económico y de las formas políticas que había de la crisis del capitalismo de aquella época. El capitalismo también industrial entra en colapso en torno al capitalismo industrial concurrencial, en torno a, más que la estructura fábrica, gran empresa, la estructura taller, empresa pequeña y mediana de capitalista individual. ¿Bien? Entonces, esa es la crisis. Esa crisis tiene una magnitud tremenda. Quedaros con este dato para intentar buscar algún tipo de clave en la crisis actual, ¿no? Desencadena una reacción del capitalismo que conocemos como el imperialismo. Este capitalismo que generó esta expansión de las fuerzas productivas en torno a la revolución industrial, el tecnológico colonialismo, llega a su colapso. El imperialismo, en torno a un discurso ideológico nacionalista, intenta su recomposición. Digamos, titular de prensa, ¿no? Si el ministro, ¿cómo se llama el ministro de Figueredo, ¿no? Bueno, el ministro de Economía de Cánovas del Castillo, diría, en la época del proteccionismo. Abraham Lincoln en Estados Unidos, Frank Blix en Alemania, en España, el proteccionismo del hierro vizcaíno y del trigo castellano, que es la futura alianza política de Franco, por cierto. Es el nacionalismo. Y en términos económicos, el nacionalismo económico, es decir, blindar para la empresa nacional el mercado nacional. Bien. Claro, si tú tienes que llevar a cabo esta política rectora de ese capitalismo, requieres un discurso ideológico que lo permita, el nacionalismo. Y claramente el nacionalismo en torno al imperialismo, si el colonialismo ha colapsado, requiere de mercados en su captación
por la fuerza, tiene un nombre que es el imperialismo geográfico, es decir, la política sobre todo alemana, pero en general de todos, que llevó a la Primera Guerra Mundial. ¿Se entiende más o menos? Es decir, el capitalismo que conformó y que sobre todo analizó Marx, Engels, ¿no? En el siglo XIX, llega a un colapso. Y hay una reacción y una recomposición de larga onda, tremenda, guerras mundiales, ascenso del fascismo, el nacionalismo económico, es decir, en los bloques históricos es la forma política que corresponde a una nueva fase del capitalismo, y estamos terminando bien, el imperialismo. Segundo, aquí eso lleva a una descomposición social también de aquella sociedad burguesa, pero ahora veremos cómo se recompone, que fue una manera terrible. Entonces, es muy difícil que en la época de Marx, de Engels, de la primera internacional, hablásemos de bloque histórico. Porque además, en torno a la tradición comunista, se produce también una ruptura, una evolución, una mutación, no sé cómo decirlo, ¿no? En esta nueva fase de recomposición de clases histórica, de forma económica, incluso geográfica del mundo, llegamos con la derrota de la Comuna de París, también queda derrotada o superada la forma política principal en la que se expresaba el movimiento obrero y en concreto el comunista, que es la forma de insurrección. Esa es la imagen del cuadro de la Croix de la República Guiana de Apolo, la barricada en París, la insurrección en torno a un sujeto político, vanguardia en aquel momento del movimiento obrero, que era el artesanado urbano. El trabajador artesanal urbano de las grandes capitales medievales europeas, en torno a la imagen de la barricada. Eso es la Revolución Francesa, esa es la Revolución de 1830, la de 1848. Bien, el eje fundamental de la batalla eran pues las barricadas, la insurrección, la toma de la Bastilla y tal, en las zonas medievales donde este artesanado urbano era mayoritario. Aquel París, ¿no? Aquella imagen del norte de Italia, de Londres, etc., era la insurrección. Momento culmen de la misma, ese periodo de la Revolución Francesa, claro, toma la Bastilla, con mayor insurrección, hasta la Comuna de París. Con la derrota de la Comuna de París, el movimiento obrero, en su derrota, pero también en su recomposición, el artesanado urbano también queda disgregado, fragmentado, y irrumpe una nueva forma de clase obrera, el proletariado industrial. Por resumir, estos son 50 años que liquido en 10 segundos, pero ese es el proceso, el contexto. Y en torno a esta nueva fase histórica del capitalismo, de su recomposición de clases, y esa recomposición de clases también dentro de la clase obrera, esa fue la crisis del anarquismo, ¿no? El lento declive del artesanado urbano y su conversión en proletariado, ¿no? En clase obrera asalariada, la irrupción de la clase obrera asalariada como la conocemos hoy en día. Muerte del artesanado, irrupción del asalariado. Y también del pequeño campesinado, heredero del feudalismo propietario, a formas del campesinado ya dependiente, ¿no? Surge una nueva clase trabajadora. En torno a través de una nueva expresión del conflicto, que ya no es la insurrección, sino el partido político. Es muy difícil encontrar, existe, pero una teoría de partido político en Carlos Marx. ¿Por qué? Porque estaba en Londres en una biblioteca encerrado, no tanto, sino porque él pertenece a una etapa donde la expresión de la lucha de clases fundamentalmente era insurreccional. La barricada, tal, esa imagen del romanticismo, ¿no? Sobre todo el anarquismo, ¿no? Correspondería mucho a la imagen del anarquismo, ¿no? En algunas zonas, pero también del movimiento obrero. Y luego, por el otro lado, el republicanismo, ¿no? Pero en cambio Lenin, Mao, Gramsci, luego posteriormente Ho Chi Minh, Che Guevara, Fidel Castro, Trotsky, sí corresponden a una nueva forma de articulación del conflicto de clase a través de un nuevo sujeto, que ya no es la insurrección, sino el partido político. ¿Bien? Entonces hay también una fase de respuesta, hay una nueva realidad, y en la nueva realidad hay una respuesta también de una nueva clase trabajadora en términos nuevos, ¿no? Que es el partido. Por eso es tan importante en Gramsci, en Lenin, en Mao, que son los autores que voy a utilizar, la teoría del partido político. Porque es la, digamos, la expresión contemporánea de la lucha de clases. ¿Bien? No tanto en insurrección. Y eso lleva a una nueva táctica. Hemos hablado de una crisis del capitalismo histórico primigenio a la fase imperialista. Eso que traslación tiene el mundo comunista, y en concreto, tercera característica, supone un viraje táctico. Eso lo decía en Salamanca, no sé si es táctico o estratégico. Tiene ya un camarada nuestro, no tengo quién, lo definía muy bien. Dice,
Yo no sé qué es táctico y estratégico. Para mí, estratégico es lo que dura mucho rato, lo táctico es lo que dura menos, ¿no? Dice, llevo 20 años diciendo desde la puerta del PC que esto es táctico, pues si han pasado 20 años, a lo mejor es estratégico. Bueno, este pragmatismo que a veces abuso, pero bueno, digamos, yo creo que es un viraje estratégico. Y el viraje estratégico es lo que permite cerrar el círculo de pasar de la forma insurreccional a la forma partido. Y Lenin lo resume en una frase: pasar del asalto al asedio. En la fórmula del planeta, ¿no? Es, digamos, el viraje táctico, en ese caso yo lo he dibujado así, es, en el caso concreto en Rusia, la aplicación de la NEP después del comunismo de guerra, ¿no? De la guerra civil, pero es pasar del asalto al asedio. En Gramsci sería pasar de la guerra de maniobra a la guerra de posiciones, y en Mao Zedong abandonar el putsch, no lo llamaba así, un gulantista, a la guerra popular prolongada. Son distintas prácticas concretas nacionales en distintas áreas geográficas, ¿no? Pero de una misma concepción de viraje táctico. ¿Bien? Pasar del asalto al asedio. Frase de Yaun Lenin en su última etapa, ¿no? Enfermo después de la guerra. ¿Por qué? Estamos en 1921. ¿Qué pasa en 1921? Derrota en Shanghái de la insurrección del Partido Comunista Chino. La derrota del Bienio Rosso 1921 o 1920 en el norte de Italia. Fundamental de todo esto fue la derrota en Alemania, el asesinato de Rosa Luxemburgo Gardner, pero bueno, la derrota nuestra en Alemania, pensar que todo estaba pensado en primero Rusia, pero que venga Alemania, es decir, poder económico. Alemania era el mundo económico, al menos en Europa continental, y aquella Europa continental no tenía el peso de la actual. La derrota en Alemania y en los ámbitos, digamos, de su periferia política, económica inmediata, Hungría, la derrota polaca también, pero recordemos que el ejército rojo se queda a las puertas de Varsovia, ¿no? Luego derrotado y vuelve hacia atrás. Es decir, hace que la Unión Soviética también plantee pasar del asalto a la Serbia. La Serbia era ahí, ¿no? Hay que construir de momento el socialismo en Rusia, porque hemos sido derrotados en el resto de Europa. Entonces, en ese contexto general, pero también en América Latina, recabar en Chile las primeras grandes huelgas está la matanza de Santa María de Iquique, donde tiene un doble disco que la Mayur hizo un homenaje, ¿no? Forma parte de la misma época. También las huelgas del movimiento anarquista en Argentina y Uruguay, de Mario Matadero, que soy futbolista de la Avellaneda, del Racing de la Avellaneda, tiene su origen en ese contexto. Entonces, bien, o sea que no es un contexto europeo, tenemos Asia, América Latina. Controlo menos África, pero algo de esto, porque era una colonia directa, territorialmente directa de Europa. Pero también porque surge el panarabismo. El panarabismo como respuesta frente al Imperio Otomano. El Imperio Otomano es derrotado en la Primera Guerra Mundial, se lo reparte, se cumple un siglo además, desde los acuerdos típicos, fijaros las consecuencias que todavía tiene del reparto entre Inglaterra y Francia, del Líbano, Siria, Irak, Irán, de Oriente Medio, ¿no? Y ahí vienen muchas cosas, por ejemplo, la negación del Estado kurdo, bueno, una serie de elementos de la cuestión palestina, etcétera, viene de ahí. Respuesta política al panarabismo, que no es un movimiento comunista, pero tiene elementos socialistas. Bueno, disculpad pero vamos, este es el contexto histórico que hay. Pero no podemos hablar del bloque histórico como un elemento, es decir, que siempre existía en el movimiento comunista, sino que corresponde a pasar. El bloque histórico es la concreción política de un viraje táctico que podemos resumir en pasar del asalto al asedio. ¿Bien? ¿Maestro? Gracias, ¿no? En términos políticos, tres cuestiones. Esto es en términos históricos. Voy más rápido porque lo otro me preocupaba más, que se captase bien la dimensión del hecho histórico. Esto no son caprichos intelectuales de una persona en la cárcel. Y que son productos de una derrota. Pero la derrota, bien planteada, es un elemento de reconstruirlos para una victoria. Esto no es el Che Guevara escribiendo, que era un momento de hasta que lo asesinan, claro. Eran autores que escribían en un momento de reflujo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ellos, sería una característica política primera, es una generación que quiere dar por terminada la fase defensiva en la que había entrado el movimiento obrero internacional después de la derrota de la Comuna de París. Caracterizada ¿por qué? Por la Segunda Internacional. ¿En torno a qué política? A la etapa o la fase, la etapista. Esto lo hablamos desde la banca, ¿no?
¿Cuál era el planteamiento de la Segunda Internacional? Era un planteamiento conservador, de reflujo después de la derrota de la Comuna, que era la siguiente. Lo que corresponde ahora es consolidar una fase democrático-burguesa. Y el carácter democrático-burgués da una prioridad en la alianza, que es la pequeña burguesía. Ese era el planteamiento de la Segunda Internacional. Por eso, en la crisis de las burguesías, las apoyaron en la Guerra Mundial. Era un elemento consecuente de su política. Errónea. Solo una minoría, Lenin, Rosa Luxemburgo, Gramsci, Labriola, tal, no siguieron eso. Bien. Entonces, también forma parte, digamos, de una joven generación de comunistas que venían de zonas muy periféricas de sus países, del campo, del mundo rural, o sea, no eran del núcleo industrial tradicional de sus países, que dan por terminada esta fase de la Segunda Internacional y que es la recuperación de aquel elemento, aquella dimensión abandonada por el movimiento socialdemócrata, que es la dimensión liberadora de la subjetividad. Es decir, son claramente la voluntad de hacer la revolución puede también derrotar a las condiciones objetivas contrarias, porque hacer la revolución en China tiene... No, y hacer la revolución en Rusia no está mal, ¿no? Las condiciones más adversas, bueno, ese elemento subjetivista liberador es lo que intentan recuperar. Bien, entonces, se me había olvidado eso. En términos políticos, tres cuestiones. Supone el bloque histórico la concepción de una nueva forma de Estado. En el Estado liberal burgués no hay salida. La nueva concepción del Estado, el Estado proletario, la democracia socialista, los soviets. Y rompe una nueva forma de articulación política. La primera, no construida desde las clases dominantes, ¿no? Porque el Estado-nación, ahora que nos gusta tanto mucha izquierda, el Estado-nación es la plasmación política de la burguesía. Los soviets no, es el Estado nuevo. Segundo, la irrupción del campesinado. Aquí nadie se había preocupado por el campesinado, los anarquistas, los movimientos republicanos, pero ahora el campesinado era un elemento subalterno, o prácticamente, es decir, no considerado directamente por el movimiento obrero y por la tradición socialista. Ahora ya era un elemento central de la nueva política de alianzas de este nuevo capitalismo, ¿no? Y la irrupción de la cuestión colonial. Ya no estamos hablando de Europa. La tercera internacional es la cuestión campesina y la cuestión colonial. Pensaban principalmente en Asia, ¿no? Pero por eso es tan importante y por eso uno se pregunta por qué hoy en día el movimiento comunista, ¿no? Y Lenin, ¿no? Tiene tanta en los países de la periferia. Bueno, es que es la primera vez que irrumpen. La periferia eran colonias, no eran considerados un elemento central. Pero la cuestión colonial pasa a ser un elemento eje de los bloques históricos. Bien, y la veremos cómo. En términos sociales es la disgregación del viejo orden, de las clases sociales resultantes del primer capitalismo. En términos de las clases populares, la paulatina desaparición del artesanado. ¿Sigue existiendo el artesanado? Sí, pero ya no tiene la capacidad de ser un sujeto articulador, ¿no? No es que desaparezca el artesanado, sino que el artesanado se va recomponiendo en una clase obrera en torno a la figura asalariada. El elemento asalariado pasa a ser el predominante. El artesanado autónomo, mi taller que construyo yo solo con mis herramientas o coche, ya sigue existiendo en algunos aspectos, pero el asalariado es el elemento central de la nueva clase trabajadora, igual que el campesino dependiente. ¿Bien? Y en la clase burguesa es la disolución del viejo bloque agrarista latifundista e industrial en torno a una nueva burguesía comercial y financiera. El capital financiero es el eje fundamental del imperialismo. ¿Bien? Esto lo vieron menos marxistas. ¿Y cómo se recompone el capitalismo esta disolución, ¿no? del viejo orden? Que es dramática, guerras civiles, bueno, miren en qué contexto estamos hablando de esos 40 años. En la periferia, en torno al imperialismo, y en los países del centro, en torno al fascismo. Entonces, este rollo que os he metido, el bloque histórico, es la respuesta en la periferia, en unir un amplio bloque histórico contra el imperialismo, que hasta el día de hoy sigue siendo lo predominante, y antifascista en los países del centro. ¿A través de qué? De una alianza de clases caracterizada en tres sujetos: el campesinado, el proletariado y la burguesía nacional. Y a través de esta expresión política en torno a una articulación en torno al consejo, el sindicato y el partido. Los consejos obreros, ¿no? Los soviets o los consejos campesinos. En Andalucía, por ejemplo, fueron muy importantes en la marcha.
Esa es la articulación del bloque histórico. ¿Y qué es la hegemonía? La capacidad que tiene la clase trabajadora de que todo esto se articule en torno a las siguientes características. El bloque histórico es anti-jacobinista, es anti-estatalista, es anti-autoritario. Bien, esto de el cielo se toma por el asalto no es el bloque histórico ni Gramsci. Pablo Iglesias ese día no fue así. Es antiguo, está anterior a todo esto. Es un elemento absolutamente desfasado. Yo cuando lo oí digo, qué viejo, no. El bloque histórico no es jacobinista, es una revolución desde abajo, no de una élite que hace una revolución desde arriba. ¿Bien? Por eso Lenin se corrige en cierta forma con la revolución soviética y de la teoría del partido de 1905 el qué hacer, y dice, jolín, han salido los soviets, escribo el Estado y la revolución. ¿Bien? Que plantea como el eje de la revolución, no tanto el partido, pero los soviets. ¿Bien? Es una revolución desde abajo. Segunda característica, no es estatalista, sino que plantea la reabsorción del Estado por parte de la sociedad. Es el autogobierno de las masas. Ojo, porque aquí tenemos la izquierda actual, una caída estatalista, que teniendo en cuenta que el Estado-Nación es nuestro gran enemigo histórico, no sé. Otra cosa es otras formas de Estado, pero este es el Estado burgués. Luego nos sorprende porque le meten un golpe de Estado ahí cuando se, ¿no? Porque se lo mete el propio Estado. ¿Vale? Y es nacional popular, porque la revolución no es vista como una anomalía histórica, sino como la máxima plasmación de una voluntad popular nacional de cada uno de esos países, que siempre ha latido. Y ahora diré en España cuáles son. ¿Bien? Entonces, ya por último, 2 minutos, ¿cómo sería el bloque histórico? Si entendemos metodológicamente que el bloque histórico es la plasmación concreta de una coyuntura, de una transformación de capitalismo, diríamos hoy que el contexto fundamental del capitalismo contemporáneo es la crisis de la globalización. La globalización y su crisis. Y la globalización y su crisis tiene 3 elementos fundamentales. La irrupción de una semiperiferia en el sistema mundo, que por primera vez después de la Guerra Fría hace que algunos elementos importantes en la globalización las decisiones no lo tomen los países del centro. Ese es el conflicto armado que hay de fondo, Estados Unidos contra una semiperiferia en ascenso, no socialista, no revolucionaria, pero claramente con ciertos grados de autonomía, China, que tienen prácticas de una guerra, actualmente de una guerra global fragmentada. Ucrania, Siria, ¿no? Conflicto en Mar de China, es decir, un elemento de una escalada importante. Golpes de Estado en América Latina, es decir, todo esto es una reacción. El TTIP, el Z es la recomposición. Estamos viendo un conflicto geopolítico de la recomposición del centro capitalista en torno a su eje euroatlántico, Inglaterra, Estados Unidos, para rearmarse, confrontar y aislar esta nueva semiperiferia. ¿Quién está en el Z y el TTIP? El único país que está, Estados Unidos. ¿Cuáles son los países que no están? China, India, Sudáfrica, Brasil. ¿Bien? Segundo elemento, la irrupción de la periferia. La periferia urbana, las zonas del interior, los barrios obreros pasan a ser el primer elemento fundamental de la geografía de la lucha de la hegemonía política y cultural. Y tercero, la recomposición de la vieja clase, de la clase trabajadora de la época imperialista, del capitalismo monopolista de Estado, de la época industrial, en otra clase trabajadora, en el nuevo asalariado humano. En la irrupción, y en esta década de crisis en España, es claramente el resultado en forma asalariada de la nueva realidad de la globalización. La precariedad laboral, el sector servicios, su feminización, el peso de la migración, etc. Por tanto, podemos resumir el bloque histórico hoy en España en política del PC tendría 2 fórmulas, ¿no? Atacar al régimen desde su periferia, a través de la política de la unidad popular. ¿Qué es eso? A nivel de clase, articular una alianza, o mejor dicho, articular en común a las clases subalternas fundamentalmente en torno a 3. Los profesionales y técnicos asalariados, que son tan importantes que, por ejemplo, en la mesa posterior, para hablar de clase obrera, hablan los abogados, ¿no? El profesional
y técnico asalariado, la clase obrera sindicalizada, sector industrial, transporte, ¿no? Telecomunicaciones tal, y el nuevo asalariado urbano. A nivel geográfico, la periferia, el barrio, la periferia urbana y las zonas del interior. Ahí están los perdedores de la globalización. Y a nivel político, la unidad popular sería, por tanto, la articulación de los movimientos sociales, el movimiento obrero, los partidos de izquierda y las confluencias municipales. Bien. Y los elementos articuladores nacional-populares contemporáneos, en mi opinión, son dos: lo municipal y lo común. En la defensa de lo común se condensa toda la tradición histórica, desde el republicanismo, el anarquismo, el comunismo, es decir, la defensa de los servicios públicos, es decir, todos aquellos bienes que en su intento de que pasen al mercado han creado un conflicto colectivo hoy. Esas son las mareas de defensa de los servicios públicos, eso es la defensa de las pensiones, la defensa del salario, etcétera, etcétera. Es decir, los elementos no mercantilizados de la economía. Y la autonomía municipal, o el marco municipalista, como un elemento referencial actual, donde empezar a articular este bloque histórico. Yo creo que nos es más fácil ir articulando un contrapoder y una nueva concepción de Estado que no sea el Estado de un país, ¿no? Y claramente, con esto termino, de todo esto me quedaría con dos cuestiones. La política de unidad popular y el vienen dos. El trabajo político en el nuevo asalariado urbano, la nueva clase trabajadora que ha irrumpido en esta década, que es nuestro gran déficit. Solo hay que ver la composición social de nuestra dirección y el grupo institucional y dirigentes, no están. Van a venir las Kelly luego, ahí sí, no, pero no están. Y prioridad absoluta del barrio, de la zona del interior, de la periferia urbana. Ahí es donde la globalización, es decir, eso sí que es muy gramsciano, el nodo, ¿no? Todos los nodos de contradicción de la globalización y su dinámica se anudan en esa zona y en ese sujeto político. Y ahí está, en su articulación, nuestra victoria. Muchas gracias. Buenos días, camaradas. Bueno, quiero os habla para precisar algo. Es un comunista sin partido desde el año 2001, pero que mira con un inmenso interés lo que está sucediendo en el PSE en los últimos tiempos. Y yo diría más que con interés, además de con interés, con esperanza. La segunda cuestión es que os hablo desde una situación un poco incómoda, porque transformarme a mí en autoridad intelectual de nada pues me coloca en una situación muy incómoda. Pero lo digo porque no vayáis a esperar gran cosa de lo que os voy a contar a continuación. También permitidme, la palabra asedio me ha traído a la cabeza un camarada muy querido por mí, que es un camarada que fue miembro del Comité Central del PSUV, después del Comité Central, del Comité Ejecutivo del Partido de los Comunistas de Cataluña, anteriormente había sido miembro del Comité Central del PCE en la época del sur, que era un camarada trabajador de la oposición, con una capacidad política inmensa, aunque hiciese alguna falta de ortografía cuando escribía sus informes. Se llamaba Paco Trives, murió, y que a veces me decía el don Socorrón, tranquilo, Joan, los tenemos rodeados, ellos a nosotros. Porque era una persona de una combatividad extrema, pero también de una capacidad de tener los pies en el suelo, sin abandonar para nada esa combatividad. Bueno, yo he preparado un texto que os leeré y que te pediré que cuando falten 3 minutos, o mejor 4, me digas porque cortaré ahí. O sea, intentaré llegar a la conclusión saltándome alguno de los argumentos y así aprovechamos mejor el tiempo. Es un poco más aburrido una lectura, pero bueno, es así.
Quien quiera ver un esbozo de esto puede ver el Mundo Obrero de octubre de 2016 del año pasado un breve texto que es el origen un poco de esto, ¿no? Lo he extendido un poco más y tal. De entrada, decir que no se puede entender el concepto de bloque histórico o cualquiera de los otros conceptos del aparato conceptual que construye Gramsci, sobre todo los cuadernos de cárcel, pero antes, desde su práctica política, digamos, de forma inconexa. O sea, la forma diccionario no nos serviría, aunque ahora se ha editado un magnífico diccionario gramsciano, pero en italiano aún, por desgracia no está en español aún, nadie se ha atrevido a publicarlo, son páginas. Pero, es decir, que el concepto de bloque histórico no puede ser separado del concepto de reforma intelectual y moral, del concepto de hegemonía, del concepto de correlación de fuerzas, del concepto de clases subalternas, del concepto de revolución pasiva, del concepto de crisis de autoridad o crisis orgánica, etc. Es decir, forma parte de un conjunto de una elaboración que, por desgracia, pues Gramsci murió antes de poder suministrarnos lo que habrían sido unos cuantos magníficos libros de mucha utilidad. Y hay que excavar en unos textos que no se encuentran fácilmente, que son los cuadernos de la cárcel. Aprovecho para hacer un spot, los podéis descolgar de la página de la biblioteca virtual de Spikeman, que se llama Els arbres del Fahrenheit. El título, para que sepa algo de cine, porque está puesto este título. Ojalá alguien se atreviese de nuevo a editarlos otra vez, aunque por ser un facsímil de la edición. Bien. Empiezo y esto, tú cuando falten unos 4 minutos me dices que pues, salto de donde sea lo que sea y el que sea un poco masoquista pues ya lo podrá buscar porque cuando acabe de dar un retoque pues, estará colgado en las redes y si alguien quiere sufrir un poco más pues ya sabremos. Le he puesto un título que sería Bloque histórico, crisis orgánica y revolución pasiva como conceptos que pueden ser útiles para pensar nuestra realidad actual, no como conceptos intelectuales, académicos, sino como conceptos políticos. El conjunto de fenómenos políticos sociales que vivimos desde hace 8 años en España aparece habitualmente ante nosotros, en nuestra militancia, en nuestro trabajo, como una sucesión de hechos puntuales desencarnados de un proceso histórico y de la totalidad concreta en que se inscribe. Es decir, estamos prácticamente en la respuesta puntual, en un cronograma que no es el nuestro, que está marcado por los ciclos electorales y no por los ciclos de vida y de constitución y reconstitución de las clases subalternas, y desde una cierta navegación de cabotaje. Hay poca capacidad de pensar en emprender una travesía dura y difícil. Estamos en este proceso. Y además eso nos somete al conjunto de la izquierda, a los comunistas también, porque formamos parte de eso, a una especie de reacción bipolar entre el entusiasmo desmesurado por el 15M, pensando que por fin, después de tanto desierto, fue la hostia, ¿no? Y la sospecha actual de que el impulso propulsivo de ese movimiento quizás esté agotando, ¿no? Nos movemos entre el subidón por el éxito de las primeras marchas por la dignidad y la depresión cuando se dice vamos a ir de la plaza al territorio a organizar el conflicto en el territorio. Cuando te vas a meter en la estructura de la sociedad civil, la recomposición de la clase y del conflicto es extremadamente duro, muy complicado, entonces pasamos del entusiasmo de la plaza a la depresión total, etc. Oscilamos
actualmente entre el entusiasmo por los resultados electorales más altos que nunca ha tenido en España una izquierda que dice que superará el régimen del 78, un entusiasmo tremendo, y el desengaño porque esos resultados de momento pues, son bastante más lentos, dan menos fruto del que a lo mejor estábamos esperando. Incluso algún famoso politólogo entró en depresión al ver que los resultados electorales no se correspondían con las encuestas publicadas por los órganos del sistema. Bueno, son los estados de ánimos que estamos viviendo colectivamente. No comprendemos el éxito electoral de la derecha en las autonómicas en Galicia o en Euskadi, y el hecho de que el PP conserve aún 7 millones de votos a pesar de la corrupción, a pesar de la crisis y todo esto, y nos lanzamos al insulto al elector, al votante de la derecha, a la descalificación, o sea, sin tratar de entender qué hay detrás de eso, ¿no? Bueno, comprender las cosas es imprescindible si queremos transformarlas. O sea, no se puede establecer ninguna estrategia de transformación sin comprender profundamente la sociedad en la que estamos, ¿no? Y algunos podrían tener la tentación de hacer como decía, sabéis que Hegel decía que la lechuza de Minerva vuela al atardecer o al anochecer. Es decir, la sabiduría sobre el proceso la tendrás al final. En el momento actual no puedes tener una visión global del proceso. O sea, si estás metido ahí dentro, tratas de tenerla, pero no. Y entonces vamos a esperar, ¿no? O sea, vamos a esperar que se acabe el proceso, entonces dictaminaremos. Esto sería la actitud del filósofo aislado de la realidad, ¿no? Que probablemente haga un gran diagnóstico al final de todo, pero que no nos sirve. Nosotros, nuestra militancia es activa, es operante, es pasión, es emoción, sentimiento, junto a la razón teórica. El que pretenda transformar la sociedad solo desde la razón teórica lo tiene mal. Es decir, si cumplimos la idea de que no nos podemos quedar quietos, de que tenemos de actuar sobre la realidad, probablemente llegaremos a pasar, como recomendaba en un célebre paso Gramsci de los cuadernos, a pasar del saber al comprender y al sentir, y viceversa, decía, del sentir al comprender y al saber. Es la única forma de intervenir en la realidad. Y llegaremos también a otra conclusión que plantea él contra el determinismo, el cientificismo de la Segunda Internacional y de parte de la Tercera y de la Cuarta, que aún no estaba creada en su momento, pero que es esa aspiración a tener, que recuerdo cuando militaba, después de militar en el PSUV, milité en el PSC y había una frase que el marxismo-leninismo es todopoderoso porque es científico. Decías, ¡hostia! Los tenemos rodeados, solo que después venía Paco Torres y te decía aquellos Entonces, Gramsci, contra ese cientificismo, nos dijo, podemos prever científicamente, comillas, solo la lucha. Solo podemos prever científicamente esto de la lucha. Pero no los momentos concretos de estas, que no pueden sino ser resultado de fuerzas contrastantes en continuo movimiento, no reducibles nunca a cantidades fijas, porque en ellas la cantidad se convierte continuamente. Realmente se prevé en la medida que se actúa. O sea, no desde el laboratorio, sino desde la lucha. En que se aplica un esfuerzo voluntario y por ello se contribuye concretamente a crear el resultado previsto. Es la única manera. Bien,
En la literatura de las intervenciones políticas de la izquierda actual se suele usar y abusar del concepto de bloque histórico. Esta breve, lo que os voy a explicar, solo pretende llamar la atención sobre la necesidad de evitar el habitual uso impropio. Marga, de hecho, me va a hablar un poco esto, lo que ha explicado. Bueno, estamos coincidiendo en este aspecto. Entonces, saltándonos el apartado de los usos impropios del concepto, en la que pongo algún ejemplo concreto de literatura política actual, tendríamos que entender el concepto de bloque histórico como un concepto para pensar la realidad. Y Gramsci nos dice que es un concepto analítico y histórico. En lo analítico, el concepto de bloque histórico sirve para superar la dicotomía entre estructura y superestructura presente en el marxismo economicista. Nos dirá Gramsci, la estructura y las superestructuras forman un bloque histórico, es decir, el conjunto complejo y discordante, o contradictorio, claro que es discordante, de las superestructuras son el reflejo del conjunto de las relaciones sociales de producción. El razonamiento se basa en la reciprocidad necesaria entre la estructura y la superestructura, reciprocidad que es precisamente el proceso dialéctico real. Es decir, la economía no es lo material y la ideología lo inmaterial. La economía, tal como produces, las relaciones de producción son productos de la conciencia humana. Por tanto, existe una reciprocidad que no se puede resolver con aquella frase que dijo Engels en un momento determinado cuando alguien lo colocó, digamos, contra la pared y dice, no, siempre hemos dicho que es la determinación en última instancia. Con esto no es suficiente, esto es refugiarse, bueno, reconocer que esa determinación mecánica no existe, reconocerlo y tal. Engels, respecto a esto, ha escrito cosas mejores que ese momento, lo cito porque eso ha sido repetido hasta la saciedad por los marxistas deterministas. Cuando discutes, pero te dicen, no, yo he dicho en última instancia, no. Hay una reciprocidad, es una relación dialéctica, es algo más complicado que, mira, según la fase que estás en el desarrollo de las fuerzas productivas, se va a producir algo, una superestructura. Para Gramsci, no errar en esta cuestión es un asunto clave, es estratégico. Quiero insistir que no se trata de una disquisición teórica, sino que es una cuestión directamente política. Si analizamos las cosas de una forma determinada, haremos una política determinada. Si las vemos de otra manera, bueno, se puede objetar que esa posición de Gramsci sea correcta o no. Pero en todo caso no estamos en el terreno de la disquisición teórica, aunque el nivel de elaboración de Gramsci sea elevadísimo. Este concepto gramsciano de reciprocidad de los diversos componentes de un bloque histórico concreto debería ayudarnos a evitar el error común de deducir demasiado mecánicamente la revolución democrática de la crisis económica como hacía Manolo Monedero en un reciente libro. En los artículos que contiene este libro, para mí, en general, muestran esa idea de que hay una crisis económica, viene una revolución democrática. Bueno, pues las cosas son mucho más complicadas y los tenemos rodeados a ellos a nosotros. Frecuentemente se olvida que si la crisis se limita solamente al campo económico, no suele producir en sí grandes cambios en la mentalidad popular. Los cambios en el modo de pensar, en las creencias, en las opiniones, no sobrevienen, nos dirá Gramsci, por rápidas explosiones simultáneas y generalizadas, sino que casi siempre sobrevienen sobre combinaciones sucesivas, según fórmulas, entre comillas, disímiles e incontrolables de autoridad. La ilusión explosiva nace por falta de espíritu crítico. La ilusión explosiva, con eso se refiere a esa ilusión de que hay una crisis económica, va a venir la revolución ya. No, la crisis del 29 fue la demostración palpable de que este esquema de la socialdemocracia no funcionaba. Decíamos antes en lo analítico, en lo histórico, y no me refiero a la historiografía, al género de escribir historia, que es muy importante, pero por otro lado,
El concepto de bloque histórico nos ayuda a acercarnos y, en su caso, a comprender la complejidad de la totalidad social de una determinada formación histórico-social. Añadamos que el concepto de bloque histórico no puede separarse ni comprenderse al margen, esto lo he dicho antes, de la idea de organicidad, de hegemonía, etc. Y Gramsci nos advertirá: en política, el error proviene de una comprensión inexacta del Estado en su sentido integral. Dictadura más hegemonía. El Estado no es solo hegemonía. El Estado no solo es dictadura. Poder, cuando entendemos la palabra dictadura, ¿no? Poder coercitivo. Y aquí añadimos otro concepto, por la idea de que tiene Gramsci de que el Estado no es solo el aparato represivo, administrativo, educativo, de servicios. Eso es una parte del Estado, pero la idea del Estado integral por parte de Gramsci incluye el conjunto de la sociedad civil organizada según una determinada concepción del mundo, según ellos. Si tú no podrás conquistar el Estado ni tomar el Estado si no has cambiado antes el conjunto de ese ethos, de esa sociedad civil. Totalmente no, pero tienes de tener hegemonía en esa sociedad civil, tienes de haber tomado esa sociedad civil para poder después tomar el Estado. De ahí la inanidad de ese asalto a los cielos que se nos prometía hace poco, ¿no? Y después de prometer el asalto a los cielos puedes acabar rápidamente prometer que no vas a tomar, que hay que gestionar lo que hay y etcétera. O sea que estos saltos no nos convienen, nos conviene una cosa mucho más estructurada y más orgánica. También el concepto de bloque histórico, añadamos que para Occidente Gramsci señalaba la identidad entre sociedad civil y sociedad política. La distinción entre las dos tiene origen en la Iglesia Católica en su disputa en el estado del Risorgimento italiano, que la Iglesia dice: nosotros somos la sociedad civil. Bueno, vamos al final. Tiene origen ahí y también en el pensamiento liberal. Y cuando nosotros importamos esa idea, estamos incorporando porque la leemos en los sitios y tal, la hacemos buenas, y estamos, digamos, incorporando la manera de pensar del otro, del enemigo, no del adversario, del enemigo, ¿no? Por tanto, bien. Un ejemplo, un texto que recomiendo de lectura de Gramsci, que es corto, que contiene el núcleo de lo que será la idea del bloque histórico. Es la cuestión meridional. Desgraciadamente, sería un texto que son 70 o 80 páginas. Una presentación estaría muy bien que se editase. La han editado unos camaradas gallegos en gallego hace poco, curiosamente, ¿no? O sea, bueno, pues sería porque vemos en ese texto esa relación de reciprocidad de estructuras y superestructuras, esa relación de hegemonía y de alianzas de clase, esa relación de hegemonía de una parte del territorio nacional italiano sobre el resto del territorio italiano, la cuestión meridional, y probablemente, por analogía, nos permitiría entender en qué fase de crisis del del bloque histórico español constituido en el 78 estamos en las relaciones entre diversas partes del territorio español. Pero probablemente, por analogía, nos permitiría pensar mejor, no para aplicar mecánicamente nada, pero para, digamos, sería bien. Estaba planteado el tema de la diferencia entre crisis de autoridad, crisis política, las superestructuras, que a mi modo de ver es lo que estamos en estos momentos, y bien, la parte bien, que estamos en esa fase, ¿no? Y lo que sería una crisis orgánica del capital, de nuestro bloque histórico, y
planteo también una tesis que no hemos comprobado, no está verificada, que construimos Joaquín Miras y yo en un arrebato, por tanto a lo mejor no sirve, en un texto que publicamos en el año 2013 que se llama La izquierda como problema, al que planteamos una interpretación de la historia de España como la historia de tres revoluciones desde el siglo XIX aquí, ¿no? La historia como tres revoluciones pasivas. Y planteo la idea de que si no vamos con cuidado, quizás estemos en la fase de esa cuarta revolución pasiva, si no somos capaces de revertir esta situación. O sea, no como un elemento de pesimismo, decir, bueno, en España, este discurso regeneracionista de España no se puede hacer nada, no sé qué, todo, no sé qué. No. Sí que podemos, aún estamos en tiempo real de combatir esa tendencia, pero sí que es posible que estemos en esta cuarta fase. Unas preguntas, ¿sabéis? Un compañero de viaje nuestro en Cataluña, Raimon, tiene una canción bellísima que se llama ¿Quién pregunta y él responde? Entonces llego a la conclusión haciendo unas preguntas. Alguno dirá que son preguntas con mala intención o preguntas retóricas, pero francamente son sinceras, o sea, porque los interrogantes que ahora pasan en estos años, en estos tiempos, por mi cabeza. Algunas preguntas para discutir. Estamos ante una crisis orgánica del bloque histórico español creado durante la transacción de 1978. ¿Estamos en eso? O más bien estamos ante una crisis económica que hasta el momento solo ha producido respuestas económico-corporativas fáciles de renormalizar y controlar por parte del grupo dominante. ¿Cuáles son las tareas de carácter estratégico que debemos priorizar? Bueno, antes Eli ya ha señalado algunas en el final de su intervención, que me parecen muy interesantes. ¿Cuáles son las tareas de carácter estratégico que debemos priorizar con el fin de crear esas alianzas sociales y una nueva cultura material de vida? Porque las alianzas sociales no se pueden reducir a un trato económico entre clases. Las clases subalternas se ponen de acuerdo en un programa económico común para resolver sus problemas. Es decir, y tienen que venir incorporadas con un cambio de la cultura material de vida. ¿En qué medida están tejidas estas alianzas de clases necesarias para la emergencia de un nuevo bloque histórico? La respuesta para mí entre 0 y 10 es 1 o 0, ¿no? Pero bueno, no sé cómo lo veréis vosotros. Estamos seguros. Vale, entre 1 y 0, o sea, 0,5. Corremos el peligro de esta nueva revolución pasiva que decía. ¿Qué hacer para tratar de revertir esa tendencia? Es decir, eso no está ya dado y bendecido y vamos a tener 40 años más de otro régimen, de una reformulación del régimen y tal, sino que aún estamos en el momento de la batalla para hacerlo, pero siendo conscientes de lo estratégico de eso y que no se resuelve solo con el trabajo electoral, aunque el trabajo electoral sea muy importante. Y, por otro lado, comprendiendo, tratando de pensar qué es esa gente que vota a la derecha, que muchos son nuestros vecinos y son trabajadores, son asalariados, parados. ¿Qué tenemos que hacer para disolver el frente de la adversaria? Estamos con la metáfora militar, cuando en el momento que en una batalla tú logras que parte de las tropas del adversario o se disuelvan, se huyan o se desmoralicen o algunas se incorporen a tu frente, es cuando empiezas a ganar en esa batalla, ¿no? Pues que, aunque estemos lejos de esa fase, ¿cómo pensamos respecto a esa gente? ¿Qué hacemos? ¿Qué propuestas? ¿Qué estructuras, qué organizaciones, qué sociedad civil intentamos crear para producir esos cambios? Bueno, son unas preguntas. Yo no soy
en absoluto capaz de responderlas como comunista sin partido, pero me gustaría que el Partido Comunista tuviese respuestas para eso. Entonces, bueno, seríamos felices todos. Quizás saldríamos de la zona de confort en la que estamos, ¿no? Estaríamos interviniendo con fuerza en la conjunta. Movió un milímetro o sea, nos hemos quedado en esa zona de confort mientras la vida pasa y todo cambia, ¿no? Yo creo que, o sea, la cuestión de la cosa para la polémica, ¿no? Yo ya lo había hablado con Marta, yo no estoy de acuerdo en que el bloque histórico no pase con una alianza interclasista. Yo creo que sí que hace falta una alianza interclasista en el bloque histórico, que es absolutamente necesaria y útil. Es verdad que nuestra burguesía nacional es una burguesía completamente periférica y conscientemente periférica y quiere ser subalterno, eso es un problema. También es una virtud para algunas cosas, porque no ocurre en fenómenos de extrema derecha nacionalista fuertemente apoyados, como ocurre en Francia, que sí que hay una burguesía que quiere ser nacional y que quiere representar los intereses. Aquí no ocurre, pero yo sí creo que es necesario trabajar una alianza amplia en el que el sujeto histórico tiene que ser la clase obrera. Eso sí, o sea, es decir, sí que tenemos que trabajar por el sujeto hegemónico de ese espacio, ¿no? Pero yo sí creo que ahí está la cuestión fundamental, con lo que decíamos de la revolución pasiva y demás, que es que ahora mismo la batalla ideológica, a mi juicio, que se abre en estos momentos, o que se abrió en 2011 y que no hemos sabido vivir de ella, es que muchos de los elementos del consenso ideológico sobre el que se situaba y sobre el que se construía el bloque dominante se habían visto quebrados, o por lo menos cuestionados. Y que yo creo que no hemos sido lo suficientemente audaces, valientes o hábiles para incidir en ellos. La monarquía, la Unión Europea, el sistema euro, España como una unidad indivisible, el bipartidismo como expresión electoral de eso, de pronto un día empezaron a ser cuestionados. Yo creo que ahí sí que fallamos en no dar respuesta a las interrogaciones que se habían formulado en ese momento, ¿no? Como facilitación del debate, ¿no? como avivar el debate, ahora tenemos un congreso, una segunda fase de un congreso, el 20 congreso del SPC. A mí me gustaría que hablásemos de esto en el Congreso del Partido Comunista de España y no de solamente quién va a ser el secretario general o la secretaria general, ¿no? Y en ese sentido yo siempre reivindico profundamente el leninismo, que yo entiendo al menos. Adaptar el partido no es un elemento estanco en el que hay una forma de organizativa única y exclusiva y una forma de trabajar y decidir en la calidad única y exclusiva, sino que tendremos que adaptarnos como partido a las respuestas que demos a esas preguntas. Él hablaba de los tres elementos en los que hay que incidir, ¿no? ¿Vamos a adaptar el partido para incidir en esos elementos? ¿O vamos a juntarnos a elegir secretario general, secretaria general y fin, ¿no? Porque si no hacemos eso, yo creo que somos una herramienta inútil para nuestra clase. Y a mí sí que me parece que de eso es de lo que tendríamos que hablar. Por eso esta charla a mí me interesaba especialmente, porque primero tenemos que definir qué entendemos como un bloque histórico y segundo, todas las preguntas que planteaba Final Joan son las que tenemos que tender a resolver, sobre todo para que no sea una revolución pasiva, que corremos el riesgo, yo creo, evidentísimo, de que lo sea, ¿no? Yo tengo la sensación de que se nos pasa la historia por la puerta y de que no pasamos el umbral, ¿no? Seguimos viendo cómo más. Yo quería decir de una cuestión que lo ha tratado el compañero al final cuando hablaba de la adaptación, ¿no? Que tenemos que, o sea, que una cosa es que seamos marxistas y que lo hacemos todo en el estudio, ¿no? Pero el tema este de lo científico, de creernos que podemos prever un montón de cosas y al final no el tema de la lucha, ¿no? Es poquito lo que puedes trazar, ¿no? Y que en torno a esa adaptación, pues durante todo el proceso del 15M, las elecciones, etcétera, pues me da la sensación que todos y todas hemos caído
en confundir la adaptación al momento con el tacticismo, ¿no? Y que nos hemos quedado en el tacticismo de esa adaptación, ¿no? Como fue todo tan vertiginoso, ¿no? No teníamos, nos pilló ya no sin pensar en, o sea, sin tener una estrategia, sin pensar en estrategia, y es lo que justo hablabas tú ahora, ¿no? Que este partido, evidentemente, si no se plantea que lo importante es que tengamos un debate teórico, como decía Marga, ¿no? Hay que estudiar y hay que analizar, ¿no? O sea, porque realmente estamos mucho debatiendo y teorizando, pero en base a cuatro estadísticas que además oímos en la SED. O sea, yo creo que la gran mayoría de esta organización pues no somos muy rigurosos en el estudio, etcétera, y estamos todo el rato en ese tacticismo, en esa improvisación, y no estamos siendo capaces de realmente hacer un análisis, generar una línea estratégica en un continuo que se desarrollen un poco más, ¿no? También lo decía él, y esto de táctica-estrategia, ¿no? Pues llevamos 20 años con la táctica, o 25. No sé con qué táctica llevamos 25 años, yo creo que no llevamos ninguna. No sé, ni estrategia ni táctica tiene este partido, o no lo tenía. Ahora por lo menos nos estamos cuestionando pues por dónde abordamos la situación, pero creo que efectivamente no era una zona de confort, es que estábamos sentados en nuestra silla viendo el Palacio de Invierno y contemplando qué bonito es, y que es tan grande que, bueno, aquí no hay manera de abordar el asedio, ni el ataque, ni el asalto, ninguna. Estábamos sentados en una silla observando que efectivamente nos habían comido la tostada, y creo que toda esta teoría no solo está muy bien, sino que nos viene bien para hacer reflexiones que se queden, o sea, que no se queden en la teoría, sino que vayamos a eso, a cómo vamos a organizarnos, qué país queremos, qué pasa. A mí es una cosa que me hace muchísima gracia, ¿no? Que siempre, incluso entre los camaradas más intelectuales, este análisis de es que son 7 millones, es que no hay manera de arreglar esto, es que votan al PP 7 millones pues eso es que lo estamos haciendo mal nosotros y nosotras. Eso está clarísimo, y si ese análisis, para además analizar qué es lo que tendríamos que atacar para romper ese bloque, no lo hacemos, estamos perdidos. O sea, estamos perdiendo tiempo y estamos malgastando unas energías que la verdad creo que para todas y todos no son muy vitales, ¿no? O sea, tenemos la vida que tenemos la edad que tenemos, y no queremos vernos con 60 años diciendo hemos vuelto a hacer el capullo y ha vuelto a pasar una revolución de esa pasiva, y nos ha pasado por delante, y posiblemente haya sido porque no hayamos sido valientes en nuestro propio partido, en lo interno del debate, ¿no? Que efectivamente, ¿quién va a ser el secretario general o la secretaria general? Pues está bien, pero hay ahí un trabajo que tenemos que hacernos como partido. Sí. Bueno, a mí me preocupa muchísimo cómo hacer, porque no lo sé. Yo no sé responder esas preguntas. Yo creo que lo bueno de estos espacios o de otros espacios es analizar para ver cómo respondemos esas preguntas. Yo creo que el partido sí ha tenido una táctica y una estrategia. 25, 30 o los años que hayan sido, lo que pasa que ha sido errónea. Sí, yo creo que ha sido errónea porque ha primado lo individual sobre lo colectivo, y hemos tenido unas tácticas y unas estrategias en función de llegar a algo ya establecido, a un gobierno ya establecido, donde nos conformamos con 2, 3 puestecillos y a ver cómo seguimos subsistiendo, no realmente en la transformación, ¿no? Que a lo mejor es que no se ha podido hacer de otra forma, o sea, que no estoy criticando a nadie, que las tengo en la mente y todas las tenemos en nuestras mentes, pero no estoy criticando a nadie en concreto. Creo que andamos muy perdidos y muy confusos, ¿no? Nos quedamos en la frustración a la perpetuidad, ¿no? De joder, ¿cómo vamos a cambiar estos 7 millones que es que son? Que es que de verdad esto es aquí, nada más gilipollas como raro de derechas. Esas
cosas, esos sentimientos que tenemos y que nos causa tanta frustración y que nos causa dolor y que solemos mirar para otro lado porque no sabemos cómo salir, ¿no? Luego hemos tenido siempre la política, siempre, durante mucho tiempo, o en la cabeza de gente, la realidad es que cuando tenemos un congreso, cuando tenemos una corte, lo que tenemos es a ver quién se coloca, no cómo, dónde queremos llevar, o sea, qué política queremos hacer y en función de eso nos marcamos una organización, no al contrario, o sea, tenemos esta gente, tenemos esta organización, a ver qué coño las hacemos, ¿no? Y, claro, así es que es muy complicado, no lo sé, a mí me encantaría tener respuestas o que me iluminaran con las respuestas. Creo que es muy complejo, pero no imposible, ¿eh? Yo soy de carácter optimista, yo soy mal informada, pero soy optimista y creo que, aunque esté ya a los 60, porque que lo vea, ¿por qué no? ¿No? Y desde luego quiero verlo, eso lo tengo claro, y colaboro y contribuyo en la medida que puedo. Ahora que es mucho mejor y mucho más cuando tienes más gente al lado, ¿no? Más, te sientes más fuerte, más te pones en armas con alguien al lado, agarrándote del brazo, joder, y como que tiras. No sé cómo se hace, pero sí de esas preguntas que están ahí, es que tenemos que encontrar respuestas y ver cómo lo hacemos. Son reflexiones en la